Salmo 9. Dice el Señor, el versículo 1 y 2 del Salmo 9, dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré, dice, y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Gloria a Dios. El Señor dice que vamos a alabarle, vamos a adorarle, sea por lo que estemos pasando, nuestra alabanza es para Él. Y dice que vamos a contarle sus maravillas. Y eso es lo que yo quería compartirles en esta tarde, así cortito. Algo grande que hizo también en mi familia, y así como dice en su palabra, que toda nuestra familia va a llegar algún día a conocer al Señor. Y estamos preocupados por mi mamá. Ella ya está anciana, está internada, está ya tal vez en sus últimos tiempos, pero nos preocupaba eso. Señor, falta mamá. Y fue lindo. En la semana pasada, cómo es el Señor, antes que se termine esto de los hospitales, ya están prohibiendo las visitas. Mientras que se podía visitar, pudimos compartir con ella. Mamá no puede hablar, mamá está con sondas. Le decimos: mamá, tú quieres que el Señor Jesús entre en tu corazón, tú quieres recibirlo. Mamá, no puedes hablar, no importa, haz una seña, haz un movimiento. Ella casi no puede ni moverse, hermano, pero no sé cómo. Ella comenzó a mover la cabeza y dice: sí. Estamos a la cama, mi hermano, y llorando, y diciendo: en tu cabeza está orando, pero no puede hablar. Y se cumplió. Papá partió con el Señor en su corazón, y también partió su confianza, lo conoció, y sí, llevó tiempo con el Señor en esa iglesia, pero faltaba mamá. Y gloria a Dios, y justo ella se convierte en esa tarde, en esa semana, y me llaman de nuevo para decirme: ¿saben que ya no se puede hacer visitas? O sea, que fue justo porque ella no va a verla más. Se ha perdido por más seguridad. Pero como Dios, cómo Dios hace todas las cosas perfectas y cómo Dios cumple sus promesas. Eso es lo que quería compartir esta tarde. Y también preparar nuestros corazones, porque vamos a alabarle y pediría que los encargados de alabanza que estén pasando al frente, por favor, y que podamos, como dice este Salmo 9, alabarle y cantar a su nombre, sus maravillas, todo lo que Él hace por nosotros. Preparemos nuestros corazones para alabarle en esta tarde. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga en esta tarde y continuamos alabando a nuestro Dios y diciéndole a Él que Él es un Dios de amor, Él es un Dios que nos ama, Él es un Dios que nos cuida a cada uno de nosotros, y porque Él es un Dios de amor, también nos dice que nosotros nos amemos los unos a los otros. Y dice que si nosotros amamos como Él, vamos a tener ese perfecto amor de Dios. Pero para tener ese perfecto amor de Dios, nosotros también tenemos que aprender a perdonar. Perdonar a aquel que nos hizo algo en esta semana, perdonar a aquella persona que sin querer o queriendo tal vez algo en contra de nosotros ha hecho. Así que hoy es el día en que Dios nos da, el Señor nos da la oportunidad para hacer estas dos cosas: para amar a Él, para amar al que está a mi lado, y también para perdonar a aquella persona que tal vez quizás nos ha ofendido o nos ha hecho algo. Y esta canción habla de eso, porque Dios es amor, podemos amar, porque Jesús es la luz, nosotros podemos perdonar. Si me acompañan con las
escuchamos que Corea del Norte arrojó una bomba cerca, un misil, ¿no?, cerca del mar de Japón. Hoy a la mañana la noticia de que hubo un tsunami bien grande y 20.000 personas han sido evacuadas en esta mañana, a partir de las 5 de la mañana. Y no solamente eso, a veces nosotros nos encontramos que dentro de nuestra familia, dentro de nuestros familiares o las amistades que podemos tener o compañeros del trabajo, hay una falta de amor, hay un desamor, hay una desunión, en vez de haber paz, es como que hay una guerra, en vez de haber un alivio, es como que viene una carga sobre nuestras vidas. Pero ¿saben lo que nos dice el Señor en su palabra? El Señor en su palabra, en el Salmo 27, nos dice que aunque se levanten mil, aunque haya guerra alrededor de mí, aunque haya virus alrededor nuestro, dice el Señor que Él nos cuida con su poder, que Él nos guarda, porque en su palabra nos dice que no tengas miedo, no tengas miedo. De verdad sí, como dice el pastor, debemos de cuidarnos, debemos de tomar las precauciones, pero nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Confiamos en que Dios nos va a ayudar, confiamos en que Dios nos va a cuidar, confiamos en que el Señor está alrededor nuestro enviando a sus ángeles para protegernos, para guardarnos y para librarnos. Así que esta canción dice, esta alabanza dice: Señor, levántate y Señor, sálvame, sálvame, aunque esté afligido, aunque mi corazón esté estremecido, yo en ti, Señor, voy a confiar. Amén. ¿Está dispuesta a confiar en el Señor? Amén. Así vamos a cantar al Señor, confiando en Él.
Necesitamos, Señor, que tú vengas a nuestras vidas y nos hables el día de hoy. Necesitamos que tú renueves nuestras fuerzas, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo toque nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Venimos aquí rendidos delante de ti, Señor, a ofrecerte nuestra adoración. Recibe, Señor, nuestra alabanza delante de tu presencia. Recíbela, Señor, como olor fragante. Oh, escucha, Señor, nuestro clamor, nuestras necesidades. Oh, Señor, tú sabes la condición de nuestro corazón. Tú sabes nuestra situación. Tú sabes, Señor, los que están enfermos. Tú sabes, Señor, los que están necesitados. Tú sabes, Señor, los que están sedientos de ti. Que tu frescura, Señor, y que tu dulzura nos rodee. Porque te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Oh, sí, Señor.
queremos seguir en la presencia de nuestro Dios, porque necesitamos del toque de su Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo venga y toque nuestras vidas, toque nuestro corazón. Yo no sé en esta tarde cómo tú has venido. Yo no sé en esta tarde con qué deseo de buscar al Señor tú has venido en esta tarde. Pero aquella persona que está sedienta y buscando al Señor, de por cierto que el Señor va a revelarse a su corazón, va a revelarse a su vida, va a tocar su espíritu, va a tocar su mente, va a tocar su corazón. Y aquellas cosas que no puede cambiar, el Espíritu Santo le va a ayudar a que sea transformado, a que sea cambiado por el poder de Dios. Nosotros aquí nada podemos hacer, no tenemos poder, no tenemos autoridad para cambiar, para sanar, para hacer nada, pero sí nosotros adoramos a alguien que sí puede hacerlo, adoramos a alguien que sí puede cambiar el destino de su vida. Conocemos a alguien que sí puede transformar nuestro espíritu y nuestro corazón por su poder. Si nosotros nos rendimos a Él, si nosotros de todo corazón le buscamos a Él, si le decimos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven sobre mi vida, envuélveme, rodéame, Espíritu Santo, ven, porque te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu aliento, necesitamos de tu fuerza, necesitamos que tú nos hables en el día de hoy. Señor, háblanos, Señor, tócanos, que al salir de este lugar podamos salir renovados, que podamos salir cambiados, que podamos salir llenos de ti, Señor, no como cuando entramos, no cuando como vinimos, sino con fe, sino con esperanza, sino con una renovación en nuestra mente, diciendo, sí, Señor, en ti confiaré, en ti confío, Señor, en ti confío, Señor, en ti confío, Señor. Sobre ti, desesperado por mí, con todos los sentimientos que se crea de ti.
que espera. Qué hermoso de pasar en la presencia de Dios, ¿verdad? Alabar, gozarnos en esa alabanza, gozarnos en todo tiempo en nuestro Dios. Yo sé que hoy es domingo, es el último día de la semana, donde venimos a entregarle honra y gloria a nuestro Señor, ¿verdad? Pero ¿cuántos estamos felices de estar aquí hoy? ¿Estamos de verdad felices? ¿Verdad? Porque podemos decir victoria el día de hoy, ¿verdad? Porque podemos decir que hemos llegado aquí, que estamos completos, que estamos sanos, que Dios nos ha librado del camino y que día a día nos lleva a cada victoria, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos. Sí, porque en verdad hay que estar, como dijo la hermana, felices, porque el tiempo no está fácil para nadie. En nuestra vida individual y tanto como en el mundo, el tiempo no está fácil. Volcanes erosionando, maremotos, alertas de terremotos, epidemias, pandemias, cepas nuevas, cepas que nacen ya no sé de dónde, ahora se combinaron dos enfermedades, nueva cepa. Y si entramos en el mundo, en el cronos, en el tiempo, nos damos cuenta que las cosas están peor. Y que en verdad estar aquí hoy completo y sano es para darle gloria a Dios. Amén. ¿Verdad? Que de repente tenemos nuestras luchas individuales. Está bien caliente, ¿no? Está haciendo calor. Y aparte de la presencia del Espíritu Santo, ¿tiene frío? Y la ventana está abierta. Hay que cerrarlo. Pero en verdad, el Señor nos ha mostrado de una manera que ha calentado el ambiente y nos sentimos felices de estar aquí, nos sentimos felices de poder estar juntos otra vez como todos los domingos y seguir estudiando en la presencia del Señor su palabra y aprendiendo sus estatutos para poderlo implementar en nuestra vida y caminar conforme a su voluntad, no la nuestra. Y caminar conforme a su voluntad ahí es caminar de victoria en victoria.
Caminar conforme a su voluntad es que Él nos lleve a una vida santa. Pero no es una vida de tan solo dones y milagros, como explicábamos el domingo pasado. Una vida santa es que nosotros entendemos el verdadero propósito de Dios en nuestra vida. Una vida santa es entender que nuestra dependencia es completamente a Dios, que no podemos andar solos. Entonces, cuando decimos que nosotros somos santos, apartados para el Señor, no significa que de nuestra propia fuerza nazca esa forma natural de apartarnos, sino que en el día a día, en el caminar con Dios, vamos entendiendo que dependemos de Él y que de nosotros nada podemos hacer. Que pasamos a ser, como dije, un sacrificio vivo, porque Él nos lleva a eso. Entonces nosotros vamos renunciando a cosas, sacrificando cosas por amor a Él, porque nos comienza a enamorar. La misma palabra dice, no se equivoque. Ustedes no se enamoraron de mí. Él viene y nos enamora primero a nosotros. ¿Amén? ¿Quién está enamorado de Jesús? ¿Quién podría decir que cuando muera lo primero que va a hacer es ir corriendo a sus brazos y decir, por fin te conozco, tanto que te he amado y por fin puedo abrazarte? Tanto que te he sentido y he estado en tu presencia y he sentido tu aroma, he sentido todo, pero hoy puedo tocarte. Por eso que dicen que el que va al cielo ya no quiere venir a la tierra. Ya no, porque ya está en la presencia del Señor. ¿Amén? Amén. Pero ahora estamos aquí y nos toca hacer lo que Él nos mandó a hacer. Y para seguir con la palabra del domingo pasado, seguimos en Romanos 12. En el domingo pasado leímos del 1 al 3 para entender 3 puntos específicos de los deberes de un cristiano, pero lo vimos un poquito más profundo, ¿verdad? Antes de eso, yo me sacaba la mascarilla, pero vamos a seguir los patrones de salud, ¿no? Para poder prevenir, como les dije el domingo pasado, nos cuidamos por el testimonio de la iglesia, ¿verdad? Entonces, para que no digan, ese es un punto COVID, y nos registran como punto COVID, de verdad. Entonces, vamos a cuidarnos para eso. Amén. El domingo pasado estudiamos 3 puntos que Dios nos llevaba. Romanos 12. Y Pablo nos dice a la iglesia, dice, vamos a leer, voy a repetirlo yo rapidito, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El domingo pasado estudiamos que hay 3 puntos que un cristiano tiene que entender cuando empieza su vida como cristiano. Cuando empezamos, venimos porque estamos trabajados, cansados, y venimos a la presencia de Dios todos cansados y trabajados. Entonces reconocemos que nosotros no podemos ya con esa carga, ¿verdad? Pero nosotros presentamos nuestro cuerpo delante de Dios y decir: Señor, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Cuando nosotros reconocemos a Cristo en la oración que hacemos, reconocemos que Él es nuestro Señor. Antiguamente, cuando había el tiempo de la esclavitud, cuando le dicen Señor al dueño, el esclavo le decía Señor, el esclavo no era dueño de su cuerpo, por eso que los vendía. ¿Sabían eso? Él no tenía decisión sobre su propio ser, ni sobre sus hijos, ni su familia. Ni el padre tenía autoridad sobre su esposa, porque eran esclavos. El que nacía esclavo, sus hijos nacían esclavos. Y cuando lo reconocían como Señor, significa que, cuando Él era mi amo, mi Señor,
Si Él era su dueño absoluto. Cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, significa que nosotros más ya no somos dueños de nosotros mismos. Y que Él es dueño de nosotros por completo. Que Él va a entrar en todas las áreas. Por eso que Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. O sea que cuando uno se acerca a Cristo, no viene tan solo a pedir, viene más que a pedir, sino a ofrecer tu cuerpo como sacrificio vivo. Pero esta parte del sacrificio vivo es la que más lucha nos dio y nos da. Cuando el cristiano comienza a entender que tiene que presentarse como un sacrificio vivo, es cuando comienza a tener más luchas. Como comentaba ahora, hablando con un hermano, decía, ¿por qué el cristiano, cuando entiende esta palabra, le es más difícil buscar de Dios? Cuando comienzas a saber que tienes que tener una renuncia, que eres tú un sacrificio vivo, ¿por qué te tocan más luchas? Cuando de repente entiendes que tú tienes que ofrecer tu vida como un sacrificio vivo, de repente comienzas a discutir, de repente comienzas a pelear con otro hermano, de repente en el trabajo comienzas a pelear, en tu casa peleas, en tu vida comienzan a haber luchas. ¿Por qué? Porque el enemigo, porque Satanás, el adversario, el diablo, detesta los sacrificios vivos. Porque él fue vencido por un sacrificio vivo. Porque él fue derrotado por un sacrificio vivo. Porque Cristo fue el primer sacrificio vivo que nos dio testimonio a nosotros. Cristo renunció a él mismo a ser Dios por amor a nosotros. Pero su sacrificio, aparte de ser santo, de ser agradable y de ser un sacrificio vivo, santo y agradable, su sacrificio de él fue perfecto. Algo que nosotros no vamos a alcanzar. Nosotros nunca vamos a ser perfectos. O sea, significa que en el camino vas a ir fortaleciéndote. Ese es un repaso de lo que estudiamos la semana pasada. Todavía no estamos en la prédica. Es un repaso. Entonces, la palabra de Dios nos dice, como estamos estudiando el domingo pasado, que es a través de la comprensión de esta palabra que tu entendimiento va a ser transformado. O sea, vas a comenzar a entender que las luchas en tu vida no son para destruirte, sino para apartarte, para que entiendas en tu manera de entender las cosas que tú ya no luchas por ti, sino que tienes un Dios poderoso, gigante, que lucha por ti, que va por delante de ti, como estábamos adorando y cantando. Por eso yo siempre digo, las alabanzas son confirmación de lo que yo voy a predicar, porque dice, levántate y sálvame. Ya no te salvas tú, sino que Él se levanta por ti. Que ya no te vengas tú, al contrario, te toca bendecir, porque es Él que se levanta por ti. Es Él quien vence por ti. Ya no dependes tú de ti mismo, ni de tus propias fuerzas, sino dependes de un Dios poderoso y maravilloso, que es misericordioso infinitamente. Y todos los días se renueva su misericordia. Y que todos los días tenemos la oportunidad de poder, como hoy cuando empezamos le dije, estamos vivos, estamos bien. Porque mientras hay vida significa que tienes esperanza en Cristo Jesús de poder cambiar el mañana a través de Cristo. Que hoy de repente entendías una cosa, pero en la renovación de esa manera de pensar en tu propio conocimiento, ahora piensas que Dios va a hacer las cosas por ti, pero tú tienes que ofrecerte. Es el paso que tienes que dar. Por eso que Pablo le dice, os ruego, yo quiero que entiendas que te tienes que entregar como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tú tienes que entregarte, tú tienes que dar el paso. ¿Te va a costar? Sí. Todo nacimiento duele. ¿Sabían que los niños cuando vienen al mundo les duele nacer? Médicamente hablando, el niño cuando nace llora porque le duele ese primer respiro.
le duele salir. Duele. Y a la madre también le duele. Es un dolor de los dos. Eso significa que cuando tú nazcas en Cristo, Cristo ya sufrió por ti dolor, ya sufrió todo, Él ya pasó el dolor por salvarte. Ahora te toca a ti. Te va a doler, pero no te va a matar, te va a hacer crecer, te va a fortalecer. Vas a entender en tu nueva forma de pensar que las luchas de hoy no te van a destruir, sino que te van a fortalecer para caminar en una vida en Cristo Jesús. Que vas a pasar de ser un hombre natural a ser un hombre en Cristo Jesús. Que vas a poder caminar por las aguas y no te vas a ahogar, porque es Él quien te va a estar levantando. Que vas a pasar por fuego y no te vas a quemar, porque las llamas no te alcanzarán, porque es Él quien está andando contigo. Y te va a librar de las manos del enemigo y de las manos de los cazadores que vienen por ti, porque es Él quien te va a librar. Por eso es que tenemos que conocer la voluntad agradable y perfecta. Por eso es que a través de la palabra de Dios nosotros vamos entendiendo la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso yo examino mi vida de cuando yo empecé como cristiano y ahora como estoy. Y me falta mucho por recorrer y mucho por corregir. Pero por la misericordia de Dios ya no soy el mismo Jorge de antes. Y yo creo que todos los que estamos acá ya hemos entendido un poquito, sabemos que Dios nos ha rescatado de un camino de mal. Pero todas esas luchas nos han servido para crecer, no nos han matado. Porque yo me siento más vivo que antes cada vez que conozco a Dios. Y por cada lucha me siento más vivo que antes. Y creo que eso pasa con mis hermanos también. ¿Verdad? Que cada lucha no nos destruye, sino nos levanta para poder tener nuestra confianza en Cristo Jesús. Dice, yo no voy a pasar por eso. Y en el momento nuestra fe es tocada. En el momento de nuestra fe es como que tú dices, te chocas con una pared y nuestra fe es tocada, pero cuando pasas, tu fe crece y es capaz de transportar los montes. No es que tú vas a declararle a un monte, como dice la palabra, y vas a orar 1000 veces y el monte no se va a pasar. Son los montes que están en tu vida, que se te van a presentar en el camino, va a haber un monte. Y tú vas a poder decirle, monte, apártate y échate al mar. ¿Y el mar qué va a hacer con el monte? Lo va a disolver. Por eso es que la palabra de Dios dice como ríos de agua viva. Es un agua que está corriendo. De Él brotarán. Cuando estamos llenos de la presencia de Dios, cuando estamos caminando con Dios, de nosotros va a brotar ríos de agua viva. Nosotros vamos a caminar en una vida con Cristo y Él es quien va a limpiar nuestro camino. Él nos va a llevar de victoria en victoria, por eso a través de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso que la queja en el pueblo de Israel era algo que se castigaba, ¿sí? Por eso que Dios cuando manda al pueblo de Israel para hacer una batalla lo manda en silencio, no abren la boca, den vuelta alrededor de Jericó, den vuelta alrededor de la ciudad. Y textualmente está escrito en silencio, que no abran la boca. Por eso es que cuando el pueblo de Dios, porque Dios conoce el carácter del hombre, y por eso es que Jesús, nuestro Señor, reprendía a Pedro delante de todos. Porque basta que uno se queje y todos se comienzan a contagiar. Lo mismo pasaba con Israel, cuando le daban la vuelta decían en silencio todos. Porque basta que uno diga, ¿por qué estamos dando tanta vuelta? Y el domingo, 2 veces más de lo que normalmente tendrían que hacer cuando era día de descanso, que no tenía sentido para ellos. Pero era 2 veces más, el doble. Y en silencio. Porque Dios para derrumbar las murallas no necesita que tú hables mucho, necesita que obedezcas mucho. Necesita que entiendas su voluntad de Él y que obedezcas lo que Él te manda hacer más de lo que tú puedas entender de lo que estás haciendo. Hay veces que Dios no te va a decir más que hazlo y no te va a explicar por qué. Y a veces nosotros comenzamos a cuestionar
Y a veces nos quejamos de la lucha que estamos pasando, sin entender que la lucha en ese momento es lucha, pero después, cuando lo entiendes, va a ser una bendición para ti. Que por esa lucha no pasaste por cosas. Que Dios en el tiempo te libró y te dio un carácter para que puedas afrontar circunstancias después. Por eso es una frase que siempre digo: en la medida que tu carácter es trabajado, es la medida en la que Dios va a usar tu vida. No limites a Dios con tu mente. No limites la obra de Dios en tu vida con tu entendimiento, sino renuévalo en su palabra. ¿Se imagina un José en la cárcel? José en la Biblia. José en la cárcel. ¿Verdad? Un José que esté vendido por su hermano, por sus hermanos. Lo metieron en un pozo, dice. Nosotros lo vemos, pero ¿se imaginan estar en un pozo? En un hueco largo. No son los pozos de ahora que están bonitos con ladrillos. No, era un hueco. Como hay hasta películas de terror de personas que han estado ahí. José pasó por eso. Él no vio una película. José estuvo en un hueco, metido, negro, oscuro, no había luz. Estuvo ahí porque sus hermanos lo metieron ahí. Y si él hubiera renunciado a los sueños que Dios le dio, por las circunstancias que él vivió, por eso que Pablo nos dice: no te conformes a este siglo. No te conformes a lo que estás pasando hoy. Este siglo te va a dar luchas, porque cada siglo viene con sus luchas. Pero no te conformes a eso, sino renueva tu entendimiento para que comprobéis. ¿Entienden? Para comprobar cuál es la voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces José, yo me imagino que estaba ahí y lo sacaron, se lo llevaron, lo vendieron encima, se lo llevaron de esclavo, su padre lo dio por muerto, lo metieron, después lo compraron, lo llevaron a la cárcel, estuvo en la cárcel, salió, lo volvieron a meter a la cárcel, pero él nunca renunció a los sueños. Él nunca renunció a los sueños que Dios le había dado. No eran los sueños de José. Yo creo que José ahí adentro estaba teniendo esperanza en los sueños y tenía una fe inquebrantable en Dios. Para eso son los sueños, para eso son los dones, para impulsar tu propósito en Dios. Entonces, tenemos mucho que trabajar en nuestra vida, tenemos muchas cosas que trabajar en nuestra vida, pero algo que no te puede faltar es fe en Dios. Por eso es que Jesús le dijo a Pedro, lo mismo que hubiera querido escuchar José de repente en el momento: Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo, pero voy a orar para que aten a Satanás. Así le dijo. O voy a orar para que Satanás no te toque y voy a darte un brillo especial. No. O voy a mandar profetas a tu casa para que unjan tu casa y el aceite sea tan santo que Satanás no te va a poder tocar. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no le dijo eso a Pedro. Porque si Jesús podía hacerlo, pero si lo hacía, él no iba a formar al Pedro que está en Hechos de los Apóstoles. Él no iba a formar al Pedro que con sus sombras curaba. Porque su carácter no iba a ser trabajado de la manera y no iba a haber un fruto del Pedro que él quería. Entonces Jesús podía hacer eso. Jesús podía echar fuera los planes de Satanás y cancelarlos, porque él tenía el poder para hacerlo. Él podía hacer lo que muchos cristianos ahora hacen: atar y desatar y declarar y todo. Él sí podía hacerlo. Él sí podía decretar en la vida de Pedro, porque él era el Hijo de Dios, tenía autoridad. Él sí podía hacerlo, pero él no lo hizo. Él dijo: voy a orar para que cuando me estén golpeando, para que cuando
estén golpeando, tu fe no te falte, porque de tu fe va a depender todo. Porque cuando te estén golpeando, no te apartes de mi presencia. Para que cuando te estén golpeando sigas orando y sigas creyendo en mí. Porque yo no te voy a librar del golpe. Pero créeme que de eso va a salir algo bueno. Es lo mismo que con José. José recibió muchos golpes de la vida. Pero el pueblo de Israel es el pueblo de Israel hoy, porque un joven no perdió la fe en Dios. Entonces, esa semilla que sale del trigo alimentó un pueblo. Alimenta un pueblo. Entonces, hoy de repente la vida te golpea. Hoy de repente te están zarandeando como el trigo, pero te van a zarandear hasta que de ti brote una semilla que va a alimentar a otros. Y nos toca ser golpeados para que nuestro carácter sea trabajado y para dar un buen fruto, porque es Jesús nuestro Señor formando nuestro carácter. Yo leía comentarios en el internet que decían: a Dios le echan la culpa de todo lo bueno, pero nunca le echan la culpa de todo lo malo. Y yo digo, sí, lo malo que te pasa a veces es Dios trabajando en tu carácter. Porque nosotros decimos: gloria a Dios, y muchos agarran esas cosas malas para hablar mal de Dios. Pero si en verdad el mundo tuviera los frutos que debe, no estuviera destruido. Si en verdad Dios, su misericordia no sería buena, no sería abundante y no sería nueva todos los días. Nosotros mismos somos testimonio de que no estamos cosechando lo que verdaderamente sembramos. Dios ha tenido mucha misericordia con nosotros. Que la pandemia es solamente el 1% de lo que se merece, de lo que de verdad mereciéramos. Pero Él prometió en su palabra no volvernos a castigar como castigó en la época de Noé, ¿verdad? Que la maldad era menos que ahora. Ahora tienes que decir hijes, ya no puedes decir hijos y hijas. Ahora tienes que cambiar tu léxico, porque ahora Sodoma y la sodomía es normal ya. No puedes ir en contra de ellos, inclusive el mundo está poniendo leyes. Ya no puedes decir cosas en contra de la homosexualidad. Ahora quieren legalizar la pedofilia. Ahora hay pandemia. Y el mundo está cosechando lo mínimo que puede. Porque en realidad era si hubiera sido en otra época, donde en verdad el cristianismo y todo estaba más fuerte, ¿cuántos apedreados estuvieron? Ni siquiera yo estaría aquí ya estuviera bien apedreado hace rato. Y que ninguno de nosotros estaríamos aquí. Hace rato que más estuviéramos ocultados, hubiera un monto de piedra por todos lados. Nadie puede cumplir la ley. Ni los mismos fariseos la podían cumplir. Y Jesús vino a darnos eso. La fortaleza que el trabajar de Dios está en nuestra vida, con las pruebas, con las cosas que tenemos que enfrentar. Pero tú tienes que dar un paso y entregarte como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y son 3 pasos que tienes que entenderlo. Entonces vamos a seguir con el 3. Dice, yo lo voy a leer porque hoy vamos a terminar este capítulo 1. Sí, vamos a terminar el capítulo 12. Vamos a leerlo rápido. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, si no muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros el uno de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de siervo, en servir,
o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufriendo en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que los persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, lloraos con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien, con el bien el mal. Amén. ¿Entienden lo que Pablo está diciendo? No puede ser más claro, yo ya no tengo más que predicar. Es tremendo lo que él dice. Nos da unas pautas tan completas, en verdad. Porque cuando habla de dones, no se profundiza en los dones, sino dice: haz tu don en su función. No te vayas por encima de eso, porque eso es un privilegio que Dios te está dando. No puedes ser más, tú no eres más importante que otra parte del cuerpo. Acuérdate siempre que somos un cuerpo y que caminamos conforme el cuerpo es llevado por el Señor, donde Cristo es la cabeza. Nos dice aborrecer lo malo. Nos manda a estar bien en cuanto nos dependa de nosotros y a estar en paz con todos los hombres, no solamente con los de la fe. O sea, en cuanto dependa de ti, estate en paz y no te vengues. Es lo que estaba hablando al comienzo. Estamos pasando por tribulación, pero fervientes en la oración. O sea, lo que va a depender que pases tu tribulación va a ser en cuanto tú te mantengas orando, en la comunión con Dios. Cada miembro tiene un don. No estás sentado aquí solamente para escuchar. Tienes una función en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Tienes un don. Todos los que estamos aquí. Porque la Biblia no es mentirosa. La palabra de Dios no miente. Y Él dice que todos son miembros de un cuerpo. Significa que cada uno de nosotros tiene un don. Pero Pablo, en cada don que Él nos dice,
nos manda a hacerlo de una manera y nos da una característica para cada uno. Dice, el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de siervo, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. Hay un don de exhortar. ¿Se imaginan? Que tengas un hermano que solamente te exhorte. Y a veces esos son los que más pato pagan en la iglesia y dicen, ese hermano solo critica, solo viene y me chanca nada más. Cada vez que quiero una profecía, viene y me chanca. Pero es que es el don que Dios le ha dado. Y mayormente al que exhorta es el que está más apartado, porque a nadie le gusta que lo exhorte. Pero hay un don de exhortación. No, que el pastor siempre anda que chanca y nunca me dice nada bueno. Porque Dios distribuye los dones y te toca exhortar, te toca profetizar, te toca enseñar. Y acá estamos todos siendo parte de un cuerpo. Entonces todos cumplimos la función y tenemos diferentes dones y es un privilegio que Dios nos da. Pero no sobrepases el don que Dios te ha dado poniéndole tu propia voluntad. Por eso que Pablo pone límites. Dice, de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué diferencia entre misericordia y alegría? La misericordia del mundo hoy la entienden como, ay, qué pena, hay que ayudarlo. Y estamos sirviendo por pena, hay que repartir. Eso no es misericordia. Misericordia significa que te pones en el papel del otro. Tú tomas la posición de ese hermano. Y cuando tú lo ves en una dificultad, trata de sentir lo que ese hermano siente. Y cuando lo ayudas con alegría. Como si fueras tú el que está pasando ese problema. Jesús tuvo misericordia de nosotros. Y Él tomó nuestro lugar. Y lo hizo con alegría. Y el que hace las cosas con alegría no se queja. El que hace las cosas con alegría y tiene misericordia de Dios en su vida, no se queja de lo que está haciendo. Nunca se queja de ayudar, de tener misericordia con su hermano o con la persona que Dios te mandó. No te quejas, porque la misericordia hace que tú estés luchando como si fuera tu propia lucha, estás ayudándolo como si fuera tú mismo. Porque dice, el que descubre a su hermano en pecado, mírelo como si él estuviera en esa posición. Ayúdelo y renuévelo con misericordia. La misericordia viene con alegría. Que el amor sea sin fingimiento. No confundan fingir con apoyar. O sea, tu amor no tiene que ser fingido. Lo vamos a ayudar, todo dice, pero ya, pues voy a ser gambate. Tu amor no puede ser fingido, tiene que ser sincero. El amor es sincero. Si no te gusta algo del hermano, se lo dices, pero sigues amando, porque Dios no nos mandó a estar juntos y unánimes, nos mandó a estar juntos y unánimes, pero no nos mandó a agradarnos a todos. Qué bonito, todos vamos a estar. No, dice soportados. Si la palabra viene con soportados, la palabra soportados significa que va a haber un choque, que va a haber un peso que no te va a agradar. Pero dice soportados los unos con los otros. Significa que hay algo que no te va a agradar, porque no sería lógico que todos tengamos la misma forma de ser. Pero Dios nos va uniendo en espíritu. Y está pasando en esta iglesia. Cuando comenzamos, no comenzamos como nos comenzamos a mirar muchas cosas. Había muchas cosas que no podíamos hacer aguacero, en español
de que no podíamos igualarnos en muchas cosas, había muchos defectos, muchas cosas que alcanzar todavía, y estábamos en ese trabajo y estamos en ese trabajo, pero mientras más trabaja nuestro carácter como iglesia, como líderes, más vamos siendo unidos, porque está Dios trabajando de una manera bien hermosa, lo que al menos por mí me está enseñando al Señor, me está haciendo amarlo más, de diferentes caracteres, de diferentes formas. Entonces ya no veo críticas, no veo cosas, sino veo hermanos que me están ayudando y nos estamos ayudando los unos con los otros. Por eso que el amor no puede ser fingido, porque el fingir amor trae rumores, chismes, trae disensiones. Y por eso que Pablo le habla a la iglesia y dice, tu amor sea sin fingimiento. No sonrías porque está ahí y después lo chancas por atrás. Si no te gusta algo, dímelo. Y que no te agrade algo de mí no significa que te deje de mal por eso. Porque tenemos que tener el entendimiento renovado que todos somos seres independientes delante de Dios y que nos vamos a usar de maneras distintas. Y esa es la iglesia que quiere Cristo. Que no somos todos iguales, pero estamos unidos, porque nos une el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y que todos tenemos diferentes dones, que todos estamos iguales en la presencia de Dios, pero que todos nos vamos a unir tanto que vamos a llorar por los que lloran, o sea, vamos a vivir sus luchas, vamos a vivir sus alegrías juntos. Por eso la iglesia de hoy está tan lejos de la iglesia de Hechos, de los apóstoles, porque hoy viene el hermano y está llorando y en el momento le decimos, sí, pero sí, hermanito, que esto, pero después le decimos, es que no venía, pues, ahí está cosechando lo que sembró. ¿Me entienden? Ese es amor fingido. El que ama a su hermano lo exhorta, es un don, es algo que Dios te está dando, no lo puedes negar, la exhortación no la podemos negar. A mí me gusta que me exhorten, porque me ayuda a corregirme cuando es del Señor. Me gusta que me digan, ¿saben qué, hermano? Esto, y yo oro por eso. Y me corrijo a mí mismo delante de Dios, porque es un don dado por Dios, no lo podemos negar. El que crea que no necesita ser exhortado, entonces estamos mal. Todos necesitamos ser exhortados y corregirnos delante de Dios. Y a veces nuestro mismo carácter no nos deja escuchar la exhortación de Dios. Entonces manda al hermano que tienes ahí. A veces te manda la esposa, la persona que está más cerca, y tú dices, esta mujer me está chocando. Pero Dios te puso hermanos a tu lado para levantarte como iglesia. Porque todos somos miembros de un cuerpo. Entonces, si hoy estás, y no me refiero a la iglesia como física, sino como cuerpo de Cristo, a la iglesia en general, a los cristianos en general que forman la iglesia. Por eso es que cuando tu hermano te exhorta, entras en oración y examinas tu vida y te dices, sí, de verdad, yo me estaba equivocando. Entonces vas a la presencia de Dios y le dices, Señor, estoy diciendo esto de verdad, no me doy cuenta. Perdóname, ayúdame a corregirlo. Cuando la exhortación viene de Dios. Pero nuestro amor es sin fingimiento. Nuestro amor es sincero. Nuestro amor es sin capas. No me gusta cómo me miras. A mí una pastora me dijo, ora para que Dios te cambie la cara. ¿Se imaginan? Me dijo así, ora para que Dios te cambie la cara, hijo. Y yo le dije, ¿cómo, pastora? Yo entro y quiero que me vas a saltar. Porque yo paraba así en la iglesia. Porque me acostumbré en el mundo a vivir así. Me acostumbré en el mundo a estar parado así, serio. Para mí eso era seriedad. Estar con los ojos así, serio. Y todo el tiempo, en todas las reuniones, yo paraba así con los brazos cruzados y así.
Y cuando decían aleluya, aleluya. ¿Me entienden? Porque yo pensé que ser serio era eso. Y de repente comencé a ser bromista y mi esposa me dice, ahora eres chistoso. Y dice, total, entonces ¿cómo hago? Entonces comencé a orar. Y le dije, Señor, forma un carácter conforme a tu imagen. Forma un carácter como tú quieres. Y comencé a entender que David oraba y decía, cámbiame el corazón que tú quieres. Más que por agradarle a los hombres, sino por agradarle a Dios. Y comencé a entender en la palabra de Dios que todos los hombres necesitan una transformación de su entendimiento para agradarle a Dios. Y que es en la comunión con Dios que nosotros somos transformados. Y no necesitas hacer un trasplante de cara, sino que dice que la gracia de Dios hermosa el rostro. Entonces comencé a llenarme de esa gracia. Y Dios me comenzó a regalar una sonrisa. Porque antes yo no sonreía, el que me conoce de antes yo no sonreía. Yo era bien serio, amargado. Me decían Jorge el Antiguo en el barrio. Mis primos me decían Jorge el Antiguo, porque a mí solo yo era ideas. Tu abuelito te decía Jorge el Bravo. Sí, porque yo no sonreía. Yo no sonreía, no lloraba. Entonces Dios comenzó a transformar mi entendimiento. Pero si no hubiera sido por una pastora que me exhortó con amor y me dijo, dile a Dios que te cambie la cara, hijo. Y en el momento yo dije, qué bravo, yo soy tan feo, yo soy bien feo, por lo tanto así. Para que la pastora se me acerque del púlpito y yo, uno que quiere recibir de repente algo de Dios y que Dios te diga, dile a Dios que te cambie la cara, entonces uno dice, qué difícil, ¿no? Pero comencé a orar y recibí la exhortación de mi pastora. Y cambió mi forma de ser. Comencé a, en vez de estar con los brazos cruzados, comencé a levantar mis manos a Dios. Comencé a dejar de mirar qué pasaba, los tantos de Dios, porque uno está atento a ver si el hermano comienza a quebrantarse o qué pasa. Pero comencé a concentrarme en mí mismo, en orar por mí mismo y a buscar yo mismo la presencia de Dios. Y me dejó de importar todo lo que estaba a mi alrededor, pero comencé a sentirme en la presencia de Dios más libre. Entonces mis cargas, era más fácil entregarle mis cargas a Dios en la presencia de Dios. Entonces cada uno tiene su lucha, tiene su tribulación, pero unánimes en la oración. Por eso la oración de los lunes, por eso es necesario, como decía con otros hermanos, que la iglesia ore. La iglesia tiene que orar, porque una iglesia que no ora está destinada a morir. Porque es en la oración donde nosotros ya venimos construyendo el culto de todos los domingos, donde nos ponemos nuestras metas como iglesia, como personas, como hijos de Dios, unánimes en la oración. Y no dejar de orar, no solo los lunes que sea el culto de oración, sino siempre estar orando en el corazón. Dice, orar sin cesar. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de oración. Hay tres tipos de oración. La oración como hermanos, la oración íntima que tienes tú con Dios, en comunión íntima con Dios, solamente tú con Dios, y la oración que estás en constante oración en tu corazón, la oración que estás en tu espíritu constante, trabajando y estás orando. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado ese tipo de oración? Que cuando estamos trabajando de repente sientes la presencia de Dios. Y yo tengo testimonio de que cuando Dios me ha llevado a ese tipo de oraciones, o a veces me ha levantado a las 3 de la mañana y yo no he entendido por qué, pero he dicho, bueno, voy a comenzar a orar. Porque me despierto con ganas de orar, comienzo a orar, y después mi familia ha sido librada de accidentes. Y me entero, oye, el carro se me volteó a tal hora, yo estaba orando a esa hora. Pero no se me presentó un ángel y me dijo, Jorge, ora porque tu hermano se va a chocar, o Jorge, ora porque tu familia va a pasar por esto. No, simplemente comencé a buscar de Dios. Por eso necesitamos tener una oración constante. La oración alimenta esa fe, ese creer en Dios, creer en que su palabra se va a cumplir en nuestra vida. Y que la palabra le dice que aunque pasemos por fuego, por agua, Él nos va a librar. Y cuando recibamos
en el culto o de un hermano, una exhortación o algo que no va a ser para matarnos, porque nadie es capaz de cortarse su mano él mismo. O uno de nosotros sí sería capaz de cortar su mano porque dice, esta mano me está fallando, me lo voy a cortar. ¡Bla! No, buscamos que sanarla, ¿verdad? Entonces, si entendemos que somos miembros, que somos hermanos y que somos miembros de un solo cuerpo, nadie va a querer cortar al otro. Y que te exhorten significa que te está sobando porque tiene algo que te está pasando. Y entendemos que nos tenemos que levantar entre todos como iglesia. Dice, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. O sea, presidir no es mandar. ¿Entienden? En otra versión, como está escrito, para que se entienda mejor. Es el versículo 8. El 8 en la palabra de Dios para todos, la versión dice, el que recibe el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que recibe el don de dar, hágalo con el sincero deseo de ayudarlo. El que recibe el don de dirigir, hágalo lo mejor posible. El que recibe el don de ser compasivo con otros, hágalo con alegría. Está más claro, ¿no? Lo leo otra vez. Dice, el que recibe el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que recibe el don de dar, hágalo con el sincero deseo de ayudar. O sea, no lo hago por pena. ¿Entienden? El que recibe el don de dar, no lo haga para ser bueno. No lo haga porque se quiera dar bueno. O si vas a dar algo, no lo des por pena o porque tú eres bueno, sino hazlo porque de verdad quieres ayudarlo. Si vas a dar un consejo, de verdad dáselo porque lo quieres ayudar. El que recibe el don de dirigir, haga lo mejor posible. O sea, hágalo con solicitud, te van a comenzar a llamar. El que recibe el don de presidir, hágalo con solicitud. O sea, estate atento, hagas lo mejor que tú puedes. Dice que el amor sea sin fingimiento. Y aparte del amor con fingimiento, te dice, aborrece lo malo y seguid lo bueno. Pablo en la inmensa sabiduría que Dios le había dado, iba a saber que en la iglesia a veces íbamos a confundir amar con seguir. Es que yo amo a un hermano, por eso es que me uní y al final me mezclé y como me llevó a este lugar y él estaba en pecado, lo acompañé porque quería predicarlo y acompañarlo y al final yo también terminé en pecado. ¿Me entienden? Dice, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. O sea que va a haber un grupo en el cual tú vas a querer ayudarlo, vas a querer exhortarlo, te vas a unir con él, pero te va a jalar a un camino. Pero tú tienes que aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Porque la palabra de Dios te enseña que en las malas conversaciones se corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Está hablando de palabras a hechos. O sea, que malas conversaciones van a corromper tus actos. Por eso es importante que los cristianos sepamos la palabra de Dios. Entonces, Pablo te dice, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Que tu amor sea sin fingimiento. O
sea, que por agradarle a una persona no lo sigas, si está mal. Que por ganarte su amor no lo sigas. Que tu amor no sea fingido. Si no quieres ir, no vayas, pero síguelo amando. Sigue orando por él. Seguid lo bueno, amor los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, preferíos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Sí, estudiamos lo que era ser diligente, ¿verdad? Diligente es el que es, la palabra diligencia es el que es ferviente, el que es devoto. Viene de la palabra de devoto, el que cree, el que comienza a cumplir diligentemente o devotamente las cosas que Dios le da. Y eso te lleva a una acción. Ser diligente es mantenerte activo. Por eso que Pablo lo compara diligencia con perezoso. El que no es diligente en la obra de Dios pasa a ser un cristiano perezoso. Y los perezosos también están en la lista de los que se van al infierno. Es un pecado delante de Dios. Entonces, ser diligentes, estar atentos siempre, cumplir, en escuchar la voluntad de Dios, ser devoto. Ser devoto no significa ser religioso, sino creer a Dios, seguirlo, su palabra, leerlo, informarte, estudiar, tú mismo buscar con diligencia. No esperar, ya Dios dijo que me iba a levantar un día. Bueno, yo soy miembro de un cuerpo, entonces estoy ahí. Médicamente, ¿qué pasa si no mueves un brazo por mucho tiempo? Se comienza a adelgazar. Los músculos se comienzan a perder. Se comienzan a adelgazar los músculos. De repente pierden fuerza. De repente ya no lo puedes mover. Entonces, pierdes esa movilidad del mano. Después necesitas rehabilitación. El que estaba enyesado sabe que necesita rehabilitación para mover el músculo, pero tuvieron mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo sin moverlo. Y se adelgaza más, ¿verdad? Aparte del yeso, es por la falta de movimiento del músculo. Entonces, el cristiano no puede ser perezoso porque está también. En la iglesia no puede ser perezosa porque está destinada a morir y a secarse. Y le dicen fervientes en espíritu y sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. Tu gozo tiene que ser la esperanza. Por eso que el cristiano no busca la felicidad. Nosotros los cristianos no podemos buscar la felicidad. Porque el cristiano de verdad ya entendió que no vas a ser feliz, pero sí vas a gozarte. Que en la tribulación tú te vas a gozar. Porque si buscamos la felicidad, ¿se imaginan? Vamos a decir que Pedro nunca fue feliz, que Pablo nunca fue feliz, que seguir a Cristo no nos hizo felices. Porque al contrario, ellos fueron latigueados, murieron de una manera criminal, murieron de una manera, pero creo que solo creo que Juan murió de viejito, si es que no lo quemaron en el aceite, creo, porque nadie sabe cómo murió en realidad. Pero todos los apóstoles murieron de una manera bien extrema por seguir a Cristo. Por eso que Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Entonces, si vamos a decir que nosotros seguir a Cristo nos va a hacer felices, entonces te digo de una vez que no vas a ser feliz. Pero si entiendes en la renovación de tu entendimiento que cada tribulación te va a llevar a una victoria, eso te va a dar gozo. Porque significa que tienes un Dios que está contigo. Significa que es un Dios que te va a llenar de gozo aunque estés en la cárcel. Por eso que dice, gozosos en la esperanza. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. En cada área de nuestra vida. Económica. En nuestro matrimonio. En nuestra casa, en nuestra salud. Con nuestros amigos. En nuestros trabajos. En cada área tenemos que estar
gozosos en la esperanza. Pero no la esperanza en el mundo, porque la misma palabra nos dice no conformados a este mundo, sino la esperanza en Cristo Jesús, en su palabra, en lo que Él nos prometió. Por eso la palabra misma nos dice, cuando estés pasando por momentos malos, acuérdate de todas las cosas buenas que ya te he dicho para ti. Recordar las promesas de Dios nos va a llevar al propósito. Dios no te profetiza muchas veces, o no te dice palabras que tú las sientes en tu ser, pero no te lo dice para que en ese momento te sientas bien, sino para impulsar tu vida a su propósito, a lo que Él te ha llamado. Pero van a pasar momentos malos. Y el hombre nunca va a ser feliz, sino va a ser gozoso en Cristo Jesús. El dinero no da felicidad. Las cosas materiales no te dan felicidad. Sino cuántos ricos ahorita están solos, con tristezas. ¿Saben lo que más sufre una persona con riquezas? Es depresión. Una persona que tiene riqueza lo que más sufre es de depresión. Porque lo tiene todo. Y dudan de la sinceridad de las personas. Que al final se sienten solos. Y ojalá Dios los libre y entiendan que tienen que depender de Dios. Por eso que la palabra dice que es más fácil que un camello entre por el agujero de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Porque el corazón del rico está en sus cosas materiales. Está en lo que tienen en el mundo. Ellos creen que lo pueden obtener todo. Pero no confundan riqueza con prosperidad, porque hay cristianos que son prósperos y saben que todo eso es del Señor. No son ricos, porque el rico está atado a sus riquezas. Pero el cristiano que es próspero hoy tiene, como Pablo dice, aprende a vivir en abundancia y en necesidad. Hoy tiene y alaba al Señor. Y cuando no tiene, alaba al Señor. Que cuando tiene para comer, gracias Señor por los alimentos. Y cuando no tiene para comer, gloria a Dios porque hoy día hacemos dieta. Y es gozoso en la tribulación. Qué grande es nuestro Señor, ¿verdad? Y tenemos nuestro gozo en la esperanza, que aunque no tenga, Él va a proveer. Y tenemos que ser un pueblo que tenemos que estar acostumbrados a que Él va a proveer en nuestra vida, de todas formas, de cualquier circunstancia. Él nos va a dar la libertad que necesitamos, de diferentes medios. Va a usar a un médico, va a usar a un hermano, va a usar a alguien para bendecir tu vida. Pero nuestra esperanza está en Cristo Jesús. No en nuestros trabajos, no en nuestras vidas, no en nuestros amigos, no en nuestro vecino, no en el sachón, no en nadie, sino en Cristo Jesús. Y por eso vivimos gozosos, porque Él no nos va a fallar. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. De ahí, hasta ahí vamos a dejar hoy día, vamos a seguir a partir del 14, la otra semana, porque ya son las 5. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos como iglesia. Si vamos a comenzar este año, por eso que los 3 primeros cultos los estoy prácticamente dedicando a la palabra que Dios nos ha dado porque estamos casi todos los que somos miembros aquí, para crecer como iglesia, como cristianos delante de Dios. Es una base, porque no solo son deberes del cristiano que está aquí, sino eso es lo que toda la iglesia tiene que entender. Que acá no hay más grande el uno que el otro, porque la misma palabra dice, no te sobrevalores. Acá no hay nadie más grande que Cristo, y tampoco hay nadie más chiquito. Todos somos a la medida de fe que Dios nos dio. Es importante, si vamos a comenzar este año, que todo enero nosotros vamos a estar estudiando esta palabra. Y gracias a Dios, porque esta palabra nos conforta y nos lleva a que Dios nos va a dar nuevas metas. Por eso Él necesita que
que estemos firmes y constantes en la oración, que no va a ser fácil, que va a haber tribulación, pero vamos a encontrar gozo en la esperanza, no en las circunstancias, sino en la esperanza en Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a orar. Qué hermoso es cuando estudiamos. Le damos la bienvenida a Harold México, ya, todos como iglesia, le damos la bienvenida. Él es cristiano, él acaba de llegar a la iglesia, ¿no? Harold, ¿no? Vamos a orar por él, porque por el proceso de tus manos vamos a orar. Y que Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Vamos a orar para que esta palabra se haga una en nuestro ser. Que entendamos, y yo lo estoy entendiendo cada vez que la voy estudiando más, y podría predicar el mismo versículo tal vez, porque Dios me va dando más y más, porque su palabra es viva. Amén. Su palabra es viva. Y dirán, que el pastor está hablando otra vez de los mismos versículos, pero la palabra de Dios es viva. Y cuando uno comienza a hablar la palabra de Dios, por naturaleza comienza a hablar las cosas que Dios te comienza a dar, y no es revelación, porque la palabra ya está revelada, sino que Dios nos abre el entendimiento y nos dice, hoy quiero que estudien esto. Y estamos estudiando esto gracias al Señor, repite, reforzando lo de unos, entendiendo mejor otros puntos. Pero que esta palabra estudien en su casa, repásenla, que Dios les hable también a su corazón, porque tenemos que ser constantes en la oración. Es necesario que la iglesia ore, es necesario que la iglesia tenga esa convicción de que Dios también te quiere hablar. Cuando venía el Espíritu Santo, no solo le hablaba a los apóstoles, muchos de los apóstoles por diáconos fueron exhortados, fueron iluminados. Dios les habló por lo menos a los diáconos. Y la iglesia de por sí es todos. Y va a llegar un momento en que ya no solo soy yo el que va a estar predicando, sino también voy a estar un día alimentándome. Porque de nosotros Dios va a matar a alguien que también predique. Y ahí comienza la iglesia a expandirse, porque fuimos unánimes en la oración, orando los unos por los otros. Y eso es bonito, que el Espíritu Santo comience a fortalecer a la iglesia. Que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos forme. Y que cuando nos exhortemos, podamos recibirlo con amor también. Porque es un don de Dios, la exhortación. No la crítica, porque la crítica es a escondidas, en silencio, sino la exhortación. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por este tiempo en el que hemos compartido tu palabra. Te doy gracias por la alabanza, Señor. Te doy gracias por cada hermano que estuvo aquí, por lo que no pudieron estar, Señor. Te pido que tú los bendigas, Padre Santo, como nos has bendecido a nosotros hoy con tu presencia. Padre, hoy pude verte y sentirte en alabanza, Señor. Pude ver tu Espíritu Santo tocando cada vida, Padre Santo. Padre, te pido que el mismo Espíritu Santo que me sentí en alabanza, quebrantando los corazones, haga que esta palabra, Señor, se forme de una manera hermosa en sus corazones, Señor. Y que podamos entender el verdadero significado de cada palabra, que cómo nos quieres tú delante de ti, Señor. Padre, que tal vez las tribulaciones nos están chancando, o de repente en este siglo vamos a tener muchos temores, muchos miedos, pero que nuestro mayor temor sea el perder tu presencia, Señor. Que nuestro mayor temor sea el temor a Jehová, ese amor que nos guarda, que nos dice que hay esperanza en Cristo Jesús, que nos rescata y que nos salva.
como decía tu alabanza, que tú te levantas y los salvas, Señor. Padre, que a veces estamos en la barca y sabemos que somos tus discípulos, pero a veces la tormenta no permite que veamos que tú estás con nosotros, que tú te levantas, Señor, y calmas la tempestad, Señor. Padre, este tiempo está con muchas luchas. No es fácil ser cristiano hoy, pero tú lo sabías. Por eso en tu palabra nos dices: enfócate en lo que te mandará, Señor. Enfócate en tu don y hazlo con excelencia. Y te pido que esa convicción venga a través de tu Santo Espíritu en nuestra vida. Que ese compromiso en servirte venga a través de tu Santo Espíritu en nuestra vida. Que no seamos cristianos de nombre o cristianos por decir que somos cristianos, sino que seamos esa iglesia que tú vas a levantar en el cielo, esa iglesia que tú vas a usar acá en la tierra para poder sembrar tu palabra en nuevas almas, Señor. Que seamos esa iglesia, Padre Santo, que no va a haber arma forjada que pueda contra ella. Que seamos un verdadero ejército de Cristo y vamos a ver a nuestro Rey victorioso, Señor. Que cada palabra sea como semilla en nuestro corazón, en cada área de nuestra vida. Que caiga, Señor, y dé fruto al 100%. Que no se la lleven las aves, ni la ahoguen las espinas que están en nuestro corazón, sino que tengamos corazones libres para servirte, Señor, para honrar tu palabra, para glorificar tu nombre, para que en la tribulación podamos arrodillar delante de ti y tener gozo en tu presencia. Porque tú eres un Dios maravilloso, porque tú eres el alfa y el omega, tú eres nuestro principio y nuestro fin, Señor. Te hemos declarado como nuestro Señor y nuestro Salvador eterno. Como siempre digo, Señor, que al final de nuestros días, cuando estemos yendo a tu presencia, podamos abrazarte y decirte: Padre, gracias, porque fue un honor servirte. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque tú eres un Dios vivo, Señor. Estás vivo entre nosotros, tocando cada corazón, trayendo una renovación en nuestra mente. Danos aliento de esperanza para seguir viviendo en este siglo, Señor, conforme tu palabra. Danos fuerza, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guarde y nos vuelva una iglesia, Señor, conforme a tu voluntad. Que nos forme, Señor, para dar fruto, Padre, en tu presencia. Y que podamos honrar el servicio que tú nos diste, Señor. Gracias, mi Señor amado, por este tiempo. Te entrego cada vida, Señor, de los hermanos, los que vienen de lejos, los que vienen de aquí cerca. Padre, cuando estemos listos para más personas, comiences a traer esas nuevas almas, Señor. Cada uno de nosotros va a ser un miembro que funciona, Padre Santo. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre, por tanto amor. Gracias, Señor, por tanta misericordia. Gracias, Señor, porque tu gracia sobreabunda en nuestra vida. Gracias, Señor. Te entregamos esta semana. Comienza, Señor. Te la entregamos a ti, Señor. Cada minuto de nuestra vida esté presente, Padre. Bendice a cada hermano que está aquí, Señor, en su trabajo, en su casa, Señor. Padre, que si está pasando por algo, en su tiempo lo vas a librar, porque Él puede entender que no es para matarlo, sino para edificarlo, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Es tu gracia, Señor. Gracias, Señor. Un aplauso para nuestro Señor Jesús.
decía en 2 Corintios, versículo 13, capítulo 14. Dice: la gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Todos decimos amén. Gracias, Señor. Gracias.